pero también dicta. Esa relación, si el doctor Alfredo ya lo explicó, ustedes deberían saber que en todos, esto derecho de la guerra, en todos la sustancia, como la gallina al sancocho de gallina, ¿cuál es la sustancia? La gallina, ¿cierto? En estos. Si usted mira acá, si mira acá y si mira acá, las sustancias son los humanos. No es posible, es más, yo podría hacer una afirmación como una hipérbole. Pareciera una hipérbole, pero no lo es. Que en cualquier área del derecho interno o internacional, las sustancias son los... El derecho no tiene otra razón de ser que el tema de garantía de los derechos humanos. ¿Se han pensado en eso? Por eso digo que los derechos humanos son transversales a todos los sistemas jurídicos, sea el sistema nacional o el internacional. Mire usted, ¿qué derecho le gusta a ti más? No decir el derecho internacional. ¿Del derecho doméstico cuál te gusta más? No le gusta ninguno. Me gusta, no, familia me gusta. Familia. Me pregunto yo, ¿será que el derecho de familia tiene que ver con los derechos humanos? ¿Qué derecho te gusta de? El derecho penal. ¿Será que el derecho penal tiene que ver con los derechos humanos? Y así haga el ejercicio con cualquiera de las asignaturas o los derechos que usted conoce y verá que hay razón cuando digo que la esencia de todo el derecho son los derechos humanos. Llámesele como quiera, llámesele bien jurídico en penal, llámesele derechos fundamentales en constitucional, y llámesele derechos humanos en el internacional, todo tiene que ver con derechos humanos. Entonces, la pregunta que se hace uno es, ¿cuál es la relación que existe de estos derechos humanos en cada uno de ellos? Sí, es sencillo. Entonces, creo que ya se los había dicho y se lo repito. Aquí los derechos humanos, este derecho internacional de los derechos humanos tiene que ver con las reglas de regulación del ejercicio de los derechos humanos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Fuera de los conflictos armados. En cualquier escenario fuera de los conflictos armados. Fuera de los conflictos armados. En este derecho de la guerra, los derechos humanos, ¿qué dijo usted que hace? No consultaba, pero ya después. Los derechos humanos en este derecho de la guerra, ¿qué tienen que ver? Con la regulación de los derechos humanos, reglas de regulación de ejercicio de los derechos humanos, ¿en dónde? En el escenario de los conflictos armados. Y en este DIH, la regulación de los derechos humanos frente a ¿quiénes? Los que no participan en las hostilidades o han dejado de hacerlo. Y en la regulación de los derechos humanos ¿entre quiénes? Entre los que desarrollan las hostilidades vía limitación en cuanto a la conducción de las mismas. Eso creo que está claro, ¿sí? Pero recuerde que lo que yo le estoy planteando es cómo se representan los derechos humanos en cada uno de ellos. Claro, usted me puede decir aquí son normas de protección, aquí conducción de las hostilidades, pero sería muy bueno que reflexionara que en el fondo son derechos humanos. ¿Para qué se fijan reglas de protección? ¿Para qué? Para que la guerra no desemboque en la total barbarie, y eso quiere decir derechos humanos. ¿Para qué se fijan reglas de conducción de las hostilidades?
para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, finalmente. Entonces, tengan claro eso. Y podría uno hacer esto, una relación con el derecho penal internacional. También podría yo decir que los derechos humanos tienen que ver acá, y uno se pregunta cómo. Tiene que ver también con temas de protección de derechos humanos. Dígame usted si no se puede afirmar que si en la conducta de genocidio en el fondo busca protección de los derechos humanos. Claro, los penalistas dirán, son bienes jurídicos, sí, pero detrás de eso ¿qué hay? Derechos humanos. Entonces, plantéelo de donde quiera. Mire usted si en el derecho internacional privado no hay un tema de derechos humanos. ¿Qué es el derecho internacional privado? Regulación de las relaciones privadas internacionales, donde ha confluido uno o más factores o elementos extranjeros. Eso tiene que ver con derechos humanos. Por ejemplo, la adopción internacional, ¿será que no tiene que ver con derechos humanos? Por ejemplo, la compraventa internacional de mercaderías, ¿tendrá que ver con derechos humanos? En el ámbito internacional. Tiene que ver con derechos, en el fondo hay derechos humanos. Bien. Lo que nos importa ahora es la relación entre estos dos. Teniendo claro que juntos regulan derechos humanos, entonces usted debe decir aquí son normas de protección. Normas de protección y aquí normas de conducción en las hostilidades. Entonces, normas de protección, ¿a qué se refiere? Yo les diría, hijos, que cuando nosotros hablamos de normas de protección, necesariamente tenemos que hablar del derecho de Ginebra. Derecho de Ginebra. ¿Qué es el derecho de Ginebra? Pues una serie de normas de tipo internacional de fuente mayoritariamente convencional. Si yo estoy diciendo algo que no está claro, me sigue lo que de fuente mayoritariamente convencional, que regula la protección de los derechos humanos en el desarrollo de los conflictos armados. ¿De quiénes? De los que no participan en el desarrollo de las hostilidades o que habiéndolo estado han dejado de hacerlo. Verbigracia, el que está disparando y se vio que ya está rodeado, dice, me rindo y bota las armas al frente. Él pasa a ser persona protegida y está bajo la orden del derecho de protección. Y debería uno decir, que la fuente es mayoritariamente convencional. Fuente convencional. Y entonces usted se preguntará, doctor, ¿y dónde apareció entonces el derecho de Ginebra con fuente convencional que tiene que ver con el DIH, Derecho Internacional Humanitario? Entonces yo no sé si ya le eché la historia acá o el doctor Alfredo se las echó. Y es que usted tiene que remontarse a Henry Dunant. Y que usted debe recordar una cosa que se llama La Batalla de Solferino y que debería leer un libro que se llama Recuerdos de Solferino, ¿cierto? Ya se lo había dicho, ¿cierto? Recuerdos de Solferino, y que allí empieza toda una ideología tendiente a la protección de quienes, de los que estando en las hostilidades han sido sometidos. Porque quedó herido, porque se rindió, empieza a ser sometido y dice, ¿qué hacemos para auxiliar a aquellos que estando en el desarrollo de las hostilidades quedaron gravemente lesionados, están casi que agonizando, pero no hay quien los auxilie? Normas de protección. Y entonces ahí surge una cosa que se llama el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que está investido de símbolos que nos identifican, símbolos y de un principio orientador. Principio orientador. ¿Qué símbolos? La media luna, la Cruz Roja, ¿cuál otra? Y desde el protocolo 3 de Ginebra, de 2005, el diamante o cristal rojo, que debe reemplazar de manera total y permanente los otros símbolos de protección. Esa historia ya la conocen, ¿cierto? ¿Ya miraron Recuerdos de Solferino? ¿Lo leyeron? Tienen que leerlo y informarse, porque no se conformen solo con lo que les digamos acá y ya para de contar, no, leas el libro.
para que ustedes asimilen eso y entonces puedan tener argumentación. Bien, y les estaba diciendo que eso viene en un desarrollo convencional que se le denominó derecho de Ginebra. Derecho de Ginebra, porque en Suiza, en Ginebra, se reunían e iban haciendo las normas convencionales de protección, y por eso la fuente es el derecho de Ginebra, el derecho de Ginebra. Y que este derecho de Ginebra está orientado por unos, ya les expliqué acá, los símbolos de protección, la perfidia, la imitación, todo esto. Sí. Bueno, listo, para no volver a repetir. Y que este derecho de Ginebra, que es mayoritariamente convencional, está orientado por unos principios. El principal de ellos, el principio de distinción. Principio de distinción, principio de protección general, principio de humanidad, ius ad neutralitate, ius, derecho a la neutralidad, distinción, protección, principio de humanidad, principio de normalidad, que son los que permiten ideológicamente orientar la interpretación de las normas, y que estos son normas de orden público internacional y que en su gran mayoría constituyen normas de ius conformis. El principio de distinción, ¿ya les expliqué ese principio? ¿Sí? Bueno, entonces simplemente recapitulo. El principio de distinción me indica que los actores del conflicto deben identificar de acuerdo a las características propias de cada bien o persona para darle un trato diferenciado, de tal manera que, conociendo las características de las personas, las puede clasificar en dos tipos de personas: una que es la persona protegida y otra que es el combatiente o adversario, para que así, teniéndolo claro, solo dirija su ataque contra quienes, contra las personas civiles, no, contra los combatientes, adversarios. Lo mismo frente a los bienes, identificándolos por sus características, los puede distinguir en dos grupos: en bienes civiles y en objetivos militares, de tal manera que los ataques solo los puedan dirigir contra los objetivos militares, sabiendo que los objetivos militares son bienes muebles o inmuebles que por su caracterización, por su naturaleza, por su ubicación, su utilización, el que sean sometidos o no ofrecen un beneficio para la guerra. Verbigracia, un tanque de guerra. Verbigracia, una escuelita llena, que la han ubicado los guerrilleros y la han puesto un fortín. La profesora salió huyendo, los niños no volvieron y ellos se ubicaron allí. Ese, siendo un bien civil, por su utilización muda, se transforma en un objetivo militar. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra es el tema de las presunciones. El tema de las presunciones, y es que como el ser humano es falible y no tiene el conocimiento pleno, en el desarrollo de las operaciones militares puede darse que no tenga claro qué es el uno o el otro. Que vea este mechudo que es amigo mío, acá, ¿no hay vuelta clase? Bueno, este señor que está acá y lo veo en medio de la maraña y no sé, de la maraña que hay uno de la maraña, ¿no? Y no sé si el señor es un adversario o es persona civil. Y no tengo la posibilidad en el momento de diferenciarlo, porque claro, usted puede buscar información, decir quién es ese fulano, es hijo de quién, inteligencia, contrainteligencia, y van a decir, no, el señor es hijo, no sé quién es, estudiante de la Gran Colombia, y es un hombre que no está metido en nada. Eso pudiera ser, pero hay momentos en que no es posible diferenciar, es decir, distinguir. Y viene el campo de las presunciones, y me obliga el derecho de los conflictos armados, el TIH, a que en ese caso yo deba presumir que él es persona civil.
Y el mismo argumento lo podemos predicar respecto de quiénes, de los bienes. Usted encuentra un vehículo que no sabe si es objetivo militar o si es bien civil, me obliga que si no puedo diferenciar en el momento, lo tome como un bien civil. ¿Qué es un bien civil? Entonces, todo aquel que no es objetivo militar. ¿Qué es una persona civil? ¿Quién es? Toda aquella que no es. No me entiende. Es muy sencillo. Señor, dígame. Sí, por eso es que la mayoría de veces cuando los acorralan se visten de campesinos y salen. Es probable, porque ellos saben que la persona civil es una persona protegida, pero para eso existe un remedio en el derecho de los conflictos armados y es el tema de la perfidia. Si usted mira en el derecho internacional humanitario, más bien en el derecho de la Haya, va a decir que quien simule la condición de persona civil está incurriendo en un acto de perfidia. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la buena fe del adversario para hacerle creer que frente a una persona civil él no la puede atacar y que la persona civil no lo va a atacar. Y cuando así es engañado, ¿sí?, para matar, herir o capturar, ¿sí?, cuando es engañado con ese propósito para matarlo, herirlo o capturarlo en el desarrollo de los conflictos armados, pues se realiza ese comportamiento y eso se llama ¿cómo? Pero también ese comportamiento se puede hacer con el ejército de Naciones Unidas. También se puede hacer con ejércitos de estados neutrales, ¿no? Se puede hacer con integrantes de operaciones de paz. Puede ocurrir que simulen la condición de una persona protegida o no involucrada en el conflicto para realizar un acto de perfil. Y ahí sí le toca al comandante. Yo creo que usted seguramente no va a estar como, bueno, no sé, de pronto sí, pero comandante allá en esa situación, es decir, decido o no decido, es el comandante militar. Principio de distinción está claro, ¿cierto? Principio de distinción. Esto no crea que es solo el principio de distinción y cierre los ojos, no. Usted tiene que mirar principio de distinción, que es principio de necesidad militar, que ya lo voy a escuchar, principio de proporcionalidad y limitación, y con eso decide, ahí se lo pregunto. Con eso, usted tiene que hacer esto, decir, bueno, principio de decisión está obligado, pero no lo interpreta solito, usted tiene que mirarlo desde la necesidad militar. ¿Qué ocurre si está un bien civil, la escuelita Doña Rita? Vámonos acá, suponga usted, hijo, que esta es la escuelita del pueblo, de la vereda, no sé. Y esta escuelita tiene aquí saloncitos y aquí está el tablero y están los niños acá y está la profesora Mechuda acá. ¿Sí? Es que las cosas son así, si fuera todo como partir como la torta sería espectacular. Inclusive depende de la torta y se va un pedazo más grande uno que otro. Pero en la práctica las cosas son así. Entonces está la Doña Rita dándole clase a sus muchachitos, ¿cierto? Y usted lo observa desde acá. Bueno, suponga que aquí está la montaña y usted está observando desde acá el escenario. Entonces ve a Doña Rita acá en eso. Escuelita sería un bien civil, ¿no? Pero resulta que aquí, en medio de todo, los que viven también en la zona y que controlan, puede ser la guerrilla. Y aquí en esta guerrilla hay una mesa donde están sentadas muchas personas hablando temas de conflicto y está el mono hoy que resucitó. Raúl Reyes, o sea, una serie de espantos, Raúl Reyes, ¿sí? Manuel Marulanda Vélez acá, se supone que están vivos, están acá, y usted que es un subteniente recluta, ¿sí?, está allí mirando, entonces usted dice, distinción no puedo dar, porque los fieles civiles, los ataques solo se pueden dirigir contra los objetivos militares. Y uno se pregunta, ¿es un bien civil? Sí, porque está ahí Doña Rita con los, dándole la clase a sus niños de la vereda, enseñándoles historia patria, no sé, lo que les estudian, ciencias naturales. Pero aquí en el mismo bien,
en el mismo bien está la cúpula de cualquiera, o un guerrillero muy... La pregunta es, ¿su merced qué hace? Cierra los ojos y dice, objetivo bien civil, muchachos, guarden sus armas, nos vamos. ¿Cuál es el límite? Es la pregunta. ¿Cuál es el límite del asunto? ¿Qué debe usted tener en cuenta para poder decidir sí o no ataque? Porque seguramente si eso llega a oído del alto mando, sus comandantes van a decir, estaban todos reunidos, estaba la experiencia de Garrita y dijo, no ataquemos, me voy, y dejaron ese bocato de cardinales para los señores de la fuerza pública. Seguramente lo van a mandar que sea más, o lo podrán investigar por omisión. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le falta al principio de distinción para poder ser aplicado? Le falta una cosa que se llama la necesidad militar, que es un principio de acá, el derecho de la Haya, que tiene que ver con la conducción de las hostilidades, derecho de la Haya, que tiene que ver con la conducción de las hostilidades y que su fuente es consuetudinaria mayoritariamente. Consuetudinaria, es decir, que a través del derecho de la costumbre, consuetudinaria, sí, consuetudinaria, es decir, del derecho de la costumbre. Entonces, el derecho de la Haya fija las normas de conducción de las hostilidades, es decir, cómo y con qué se puede hacer la guerra en el desarrollo de las operaciones militares. Ustedes ya saben qué son las hostilidades, ¿no? ¿Ya les dije? ¿Qué son las hostilidades? Usted se come un dulce así, bien fuerte, y dice, uy, me hostigué. Son actos de violencia que ejerce un beligerante contra su adversario con el propósito de someterlo, vencer su resistencia y obligarlo a seguir la propia voluntad del que lo somete, ¿no? Y ustedes uno pregunta que dice, doña Rita no es adversario, aunque este sí sea beligerante. Es decir, está en el negocio de hacer la guerra, realiza operaciones militares, pero doña Rita no es beligerante. ¿Claro? Pero si mira acá, este señor subteniente que es beligerante, verá que estos sí son sus adversarios. Y entonces ahí tiene como la canción El corazón partido. Entonces uno dice, es necesario aplicar los principios del derecho internacional de los conflictos armados, que se refiere a las reglas de conducción de las hostilidades. Entonces dice, a mí me enseñaron que hay una cosa que es la necesidad militar. Y dice, ¿qué decía el profesor que era la necesidad militar? Por Dios, lo tengo en la punta de la lengua. Cuando ya recuerden ya se han ido los otros. Entonces dice que la necesidad militar es la justificación del recurso a la violencia, el desarrollo de los conflictos armados en las operaciones militares. Justificación del recurso a la violencia, con un límite extremo que es ¿cuál? La violencia se justifica en el desarrollo de las hostilidades contra el beligerante, se justifica con un límite que es ¿cuál? El fin de la guerra. El propósito de la guerra. ¿Cuál es el propósito o fin? Señor, dígame, pregúnteme. O sea que yo lo estoy como, se lo trato como de acercar ahí. No es ellos, no lo he desarrollado, solo estoy diciendo cosas para luego poderlo desarrollar. Pero de lo que estoy diciendo qué requiere usted para poder solucionar eso. Debe conocer el principio de distinción que ya se lo expliqué, pero que es mucho más que eso y que está claramente explicado en un libro que se llama ¿cómo? Manual de Derecho Internacional Público, esto es las relaciones internacionales, y otro que se llama Derecho Internacional Humanitario, las reglas de los conflictos armados, que hemos publicado. Entonces, distinción lo conoce. Usted sabe que no puede atacar acá porque esta es persona protegida y los niños, pero cuando bien conoce que sí puede atacar acá, o sea, yo les decía, tiene el corazón partido. Entonces, pero sabe que hay una
cosa que se llama la necesidad militar, que me permite ejercer violencia, pero en unas condiciones específicas. Es decir, a través de unos métodos de guerra y unos medios de guerra. A través de unos métodos y medios de guerra. Es decir, que el recurso a la violencia plasmado en la necesidad militar solo se puede justificar en la medida que persiga el fin de la guerra. El fin de la guerra. Es decir, que persiguiendo el fin de la guerra, es decir, busque someter al adversario, vencer su resistencia y obligarlo a seguir la propia voluntad. No que pretenda matar a las personas civiles, solo que pretenda someter al adversario. Dice el profesor, y entonces si eso es así, ¿cómo hay muertos en la guerra? Todos los días hay muertos en la guerra, como el Estado colombiano ha dado muchos muertos, y que no debieran ser punidos de manera en el campo penal nacional o internacional, porque en el desarrollo de las hostilidades es posible darle muerte al adversario. ¿Cuándo? Si el límite es el fin de la guerra, que es someter al adversario, vencer su resistencia y obligarlo a seguir la propia voluntad, no matarlo. ¿Cuándo es que se permite que se pueda matar al adversario y que no se incurra en un homicidio intencional? La legítima defensa puede ser una forma. ¿Cuándo más? Recuerde que el fin de la guerra es someterlo, es decir, cuando no existe otro mecanismo diferente a darle muerte, no existe otro mecanismo diferente para poderlo someter. Entonces yo les decía, el Palacio de Justicia, o les digo, cuando se tomaron el Palacio de Justicia los de 19 del año 85, ¿sí recuerdan eso? Que podía catalogarse como una operación militar. Entonces en la entrada del Palacio de Justicia había un tanque de guerra frente al Palacio de Justicia, un cascabel, lo que fuera, apuntando ya porque la galería se ha tomado desde el año 19. Estaban los magistrados allá adentro tomados como rehenes. La figura del rehén es muy importante porque lo que pretende es que limitar al adversario bajo una amenaza, ¿sí? O someter al pueblo donde está el rehén, evitar la violencia del otro. Entonces decía, si se entra, matamos a los, finalmente los mataron. No sabemos si los unos o los otros, ellos están. Entonces, seguimos acá. Necesidad militar, recurso a la violencia. ¿Puede usted, debe renunciar al recurso a la violencia porque están estos acá? Decimos, muchachos, hay una señora ahí dando clase, no podemos estar, bueno, vamos y venimos luego. Cuando la señora se vaya, ¿qué le falta a ese trípode para que usted pueda solucionar? Una cosa que dos principios que se llaman proporcionalidad y limitación. Proporcionalidad y limitación. Y se refiere a la adecuada utilización de los métodos y los medios de guerra. Adecuada utilización de los métodos y los medios de guerra. Se pregunta uno, ¿qué será un método de guerra? El método de guerra, hijos, es la estrategia, la maniobra que se utiliza para desarrollar una operación militar. Estrategia o maniobra que utilizan los actores del conflicto para desarrollar una operación militar. Es decir, responde a la pregunta de cómo se desarrollan las hostilidades. Es decir, cómo se desarrollan los actos de violencia de un beligerante contra su adversario con el propósito de someterlo a vencer su resistencia y obligarlo a seguir la